Hola, bienvenidos a los especiales de Hablan los Protagonistas. Siempre buscando conocer o terapias alternativas o profesionales que trabajan al servicio del deporte para mejorar el rendimiento y la salud del deportista, es que hoy nos vinimos hasta la casa de Pablo Ferreira, psicólogo deportivo, y con él vamos a charlar de deporte. Pablo, muchas gracias por recibirme aquí en tu casa, por disponer de un rato de tu tiempo para que conversemos de deporte y de psicología en el deporte. No, precisamente. es un agrado siempre para mí poder difundir lo que es la psicología del deporte, porque hay muchos mitos acerca de la psicología del deporte y la difusión de esta querida ciencia que también es mi pasión, es por lo que estudié psicología, y para mí siempre es un gusto. Así que gracias a ti. Para comenzar, Pablo, quiero que definas qué es la psicología en el deporte. Bien. Yo creo que para definir la psicología del deporte, primero lo que hay que tratar de hacer es hacer una diferenciación entre lo que es la psicología clínica y lo que es la psicología del deporte. Cuando nosotros hablamos de la psicología clínica, generalmente hablamos de distintos abordajes, distintas perspectivas que pueden existir en la psicología clínica, algunos con más abordaje científico, otros con menos abordaje científico, ¿verdad? Hay todo un debate hoy en día en la rama de la psicología de lo que es la psicología basada en la evidencia, que es lo que para mí tiene que empezar a estructurarse cada vez más, ¿no? En la formación académica y demás, la psicología basada en la evidencia empírica y no tanto en el relato de la experiencia de a mí me hizo bien o a mí me hizo mal, sino más bien la psicología como ciencia. Entonces, si definimos a la psicología, lo primero que tenemos que hacer cuando definimos la psicología del deporte es definirla como una ciencia, ¿no? Y es una ciencia que estudia la conducta y los procesos que la moldean. En este caso, cuando hablamos de psicología del deporte, hay especificidades de la psicología del deporte. Dentro de la misma psicología hay, generalmente lo más conocido es la psicología clínica. Uh-huh. Por ende, generalmente las personas cuando se imaginan un psicólogo, nunca se imaginan un psicólogo, se imaginan un diván o se imaginan un psicólogo en un medio de un consultorio y demás, cuando en realidad la psicología del deporte tiene un ámbito totalmente diferente. Es decir, el psicólogo del deporte debe especializarse. Lamentablemente en la carrera de grado no hay mucho contenido de psicología del deporte. Afortunadamente ahora la Sociedad de Psicología del Deporte Uruguaya está haciendo como mucha fuerza para tratar de mejorar eso, pero en los contenidos programáticos muchos psicólogos se reciben sin saber lo que es la psicología del deporte, ¿verdad? Y el psicólogo del deporte no solamente trabaja con aspectos patológicos, ¿no? Sin hablar patológico como estigmatizante, patológico como sufrimiento, ¿no? Que viene de patos, ¿no? Que es el sufrimiento, el ser sufriendo, sino más bien con aquellos recursos que tienen que ver con cómo potencia la salud mental, o sea, como un agente de salud, el psicólogo del deporte como un agente de salud, y también para trabajar en aspectos que tienen que ver con el rendimiento, como pueden ser la concentración, como puede ser la motivación, como pueden ser técnicas de control de la ansiedad, como pueden ser técnicas de visualización, trabajando con el cuerpo técnico, como me ha tocado en varias etapas de mi trayectoria profesional, y potenciando el rendimiento del deportista, así como se potencia desde lo físico, desde lo técnico, desde lo táctico en distintos deportes, también se puede potenciar desde lo mental. Y si nosotros no tenemos, por eso a mí me gusta hablar mucho del concepto de entrenamiento mental, si nosotros no tenemos un espacio donde el deportista pueda trabajar en el entrenamiento mental, le estamos quitando una posibilidad a ese deportista de salud en un primer aspecto y además de potenciar lo que es su rendimiento también. Vamos a hablar de todo eso ahora en el correr de la nota y de este rato que vamos a estar compartiendo. Recién hablabas de la cantidad de áreas que abarca la psicología y la psicología en el deporte, uh-huh, con respecto a lo que se trabaja con un paciente. Uh-huh. Pero también debe ser muy importante saber, o quisiera preguntarte para que uh-huh, le cuentes a todos, uh-huh, cuánto influye en la vida y en el posterior desempeño como persona, como deportista, la psicología en la persona. Bien. Primero hay que intentar de quitar al deportista como del lugar de paciente, que esa es más bien la mirada clínica que te mencionaba anteriormente, uh-huh, sino más bien como una persona que está desempeñando una actividad deportiva o una actividad física. El psicólogo del deporte puede ayudar en distintas áreas. Puede ayudar en el deporte como una forma de establecimiento de metas, por ejemplo, para trabajar en la motivación de la persona que quiere realizar actividad física y en distintas estrategias cognitivas y conductuales para trabajar en eso.
o sea, como promotor de salud, como también puede trabajar en la infancia, como también puede trabajar en el asesoramiento a padres. De hecho, hay una maestría que se va a venir dentro de poco en psicología del deporte, donde yo voy a ser docente, y que el módulo es de asesoramiento a padres de deportistas. Generalmente vemos, viste, a los padres de los deportistas como el problema. Bueno, también puede estar en ese rol. Hay distintos roles que puede tener el psicólogo del deporte, y a medida que te vas especializando, hay distintas áreas de trabajo, no hay un área de trabajo. Y también en determinado momento, bueno, ese deportista, como es persona y como no se puede desligar de su persona, tiene ciertos padecimientos y uno puede abordar determinadas situaciones. Desde mi punto de vista, lo ideal no es que el psicólogo que está trabajando en el club o con el deportista aborde también lo clínico, aunque como en Uruguay muchas veces tenemos pocos recursos, hacemos de todo, ¿no? Sí, sí. Como te debe pasar a ti también, sí, claro, en tu programa. Entonces, bueno, es un poco no es lo ideal, no es lo que dicen los libros, pero lo ideal sería que cuando un psicólogo del deporte en la institución detecta una situación como de depresión o una situación con una patología grave que está transitando ese deportista, pueda derivarlo a un clínico, y sobre todo un clínico que lo trate en forma especializado, y es lo más ético, ¿no? Desde mi punto de vista es lo más ético. En tu caso, el trabajo del psicólogo deportivo, ¿es solamente para el deportista que entrena o también para el deportista que entrena y compite? Ya sea en competición local o competición de alto rendimiento, deportista elite. Bueno, en mi caso particular, que no quiere decir que sea el caso de todos los psicólogos del deporte, en muchas ocasiones he trabajado con deportistas amateurs, y en otra cantidad de ocasiones he trabajado con deportistas de forma honoraria. ¿Qué quiero decir con esto? Con que hay una vocación de servicio en mí que me lleva muchas veces a trabajar desde ese lugar, pero la realidad tiene que ver con que el profesionalismo es lo que generalmente puede contratar la actividad de un profesional, ya sea un nutricionista, ya sea un fisioterapeuta, ya sea un profesor de educación física, un evaluador. Entonces, generalmente lo que sucede es que ese tipo de deportista tiene determinados ingresos que puede lograr de alguna manera contratar los servicios de un profesional. Entonces, generalmente lo que sucede es que trabajamos con deportistas de alto rendimiento, con deportistas profesionales, o en algunas ocasiones con alguna institución o algún club que contrata al psicólogo como parte del cuerpo técnico. Es decir, el psicólogo puede estar en distintos lugares. Hoy se está viendo mucho eso. Claro, hoy se está viendo muchísimo, y en Brasil hasta desde los años 60 se veía eso, el psicólogo dentro del cuerpo técnico. Puede estar también dentro del cuerpo médico el psicólogo, claro. Es decir, puede estar dentro de distintos lugares y dentro de distintas organizaciones. Hay distintas consideraciones éticas y hay distintas ventajas y desventajas. Yo lo que siempre digo es, lo más importante para trabajar con el deportista, además de conocer mucho de psicología del deporte y estudiar mucho, que hay mucho avance y hay muchas revistas de alto impacto que tienen mucha investigación que ayudan muchísimo al deportista, lo más importante, el primer paso es la confianza. Si nosotros no tenemos confianza en el deportista y el deportista no siente confianza en el psicólogo, es muy difícil intervenir. Entonces, la relación de confianza tiene que estar dada, las reglas tienen que estar dadas, y tiene que haber de alguna manera como una especie de consentimiento, a veces verbal y a veces escrito, donde esa relación de confianza se pueda ir estableciendo, y requiere de tiempo eso, ¿no? No es de un día para el otro. Por ejemplo, uno de los grandes logros que tuvimos con Alejandro Capucho en Ventistas y demás no fue construido en ese tiempo, sino que nosotros ya veníamos trabajando en Wander, por ejemplo, en formativas, y eso generó que nuestra relación fuera una relación fluida, de confianza y demás, porque también necesitas de que el entrenador te dé el voto de confianza, porque también hay una realidad, hay muchos entrenadores que son, digamos, vieja escuela, y en realidad dicen, bueno, yo soy el psicólogo, y si yo no puedo ser el psicólogo, no puedo ser entrenador. No, el entrenador tiene que tener herramientas psicológicas, pero no es psicólogo, como también tiene que tener herramientas para trabajar con la nutrición o para conocer la nutrición, pero no es nutricionista, como también tiene que tener conocimientos de la fisiología, pero no es un profesor de educación física. Entonces, lo mismo sucede con la psicología, pero lamentablemente hasta el día de hoy encontramos entrenadores que dicen, bueno, el psicólogo del equipo soy yo, o el psicólogo soy yo porque yo motivo, como si la motivación fuera una cuestión de palabra. La gente tiene un concepto bastante erróneo de lo que es la motivación, que no tiene nada que ver con el saber, con esto de las frases motivacionales o los videos motivacionales. Yo he leído mucho sobre motivación, y esto tiene que ver más, o sea, para mí primero va la conducta hacia la motivación más que la motivación hacia la conducta. Es decir, con una frase, y yo puedo inspirar a alguien, pero no quiere decir que la motive y que eso lleve a que la conducta se mantenga durante un lapso de tiempo determinado. Está clarísimo.
Entonces no hay magia. Hay una cantidad de estrategias que se trabajan para lograr la motivación, por ejemplo, como el establecimiento de metas, que es una teoría que tiene una cantidad de postulados importantes para trabajar con los deportistas y que se trabaja muchísimo en la psicología del deporte y que colabora muchísimo con la motivación, pero no son la motivación en sí, que la gran parte de la motivación no pasa por factores extrínsecos sino intrínsecos, es decir, no es solamente la plata, no es solamente la... Hay gente que dice, no, pero ¿cómo no te vas a motivar si tenés un estadio lleno o un país que te está siguiendo? No, a ver, eso puede motivar a alguno y a otro capaz que le genera una ansiedad precompetitiva enorme que no la puede manejar y que lejos de motivarlo en realidad lo perjudica bastante porque no tiene herramientas. Entonces yo siempre le digo a los entrenadores, a ver, si ustedes me dicen yo estoy preocupado porque tal deportista está desconcentrado, la primera pregunta que le hago es ¿cuánto le dedicas en el entrenamiento a trabajar la concentración? ¿O qué herramientas le diste vos como entrenador al deportista para trabajar la ansiedad precompetitiva? Entonces esas son cuestiones que me parecen relevantes. Hay algunas frases muy escuchadas últimamente y me gustaría que me dieras un concepto al respecto. No tengo tiempo, estoy muy cansado para entrenar. ¿Ahí ayuda el psicólogo deportivo? Sí, yo creo que ayuda muchísimo. El gran tema es que hay que hacer justamente, como te decía antes, un establecimiento de metas. Porque cuando la persona dice estoy muy cansado para entrenar, o no tengo tiempo, hay que ver qué objetivo se propuso. Es decir, si yo me pongo una meta, y ese es uno de los postulados de la teoría del establecimiento de metas, yo tengo que tratar de proponerme metas, primero, metas que sean accesibles, que no sean imposibles de acceder, Claro. ni que sean muy fáciles de acceder, porque eso genera desmotivación. Si yo, enseguida que empiezo la actividad, logro la meta, ya está. Y si es inalcanzable, voy a estar constantemente ¿Para qué si no con lo voy a algo alcanzar? que Claro. ¿para qué lo voy a hacer si no lo voy a alcanzar, si no lo voy a lograr? Entonces tenemos a aquellos deportistas amateur que a mí me pasa mucho de escucharlo, que corren 3 días y al cuarto día se anotan en una 10K y dice, no llegué a correr las 10K en el tiempo que quise, pero bueno, entrenaste 3 días. O sea, la meta que te propusiste fue demasiado alta para lo que estás el buscando. nivel Entonces, en que estabas, entonces en realidad... hay también un concepto bien importante de la psicología que es el concepto de reforzamiento, ¿no? Cómo uno se va reforzando. Y muchas de las aplicaciones que se utilizan hoy en día, las aplicaciones de celulares y demás, trabajan con ese concepto psicológico de reforzamiento, donde les ponen una copa cuando logran un tiempo determinado, donde ponen una meta determinada, donde la misma persona se pone una meta determinada. Entonces, trabajar con un buen establecimiento de metas colabora con la motivación. Y también saber que hay que apoyar en que no todo es lineal ni todo es en ascenso, que hay momentos en que el rendimiento de cualquier persona y hasta de los deportistas de elite en algún momento baja. Claro. Y en algún momento, como seres humanos que somos, tenemos que decir, bueno, en este momento quizás es un momento para parar, es un momento para descansar, es un momento para buscar otro tipo de procedimientos. Pero sí, a ver, eso depende de cada uno. Pero es una realidad de que el psicólogo puede ayudar mucho y no solamente directamente con el deportista, sino que también puede ayudar mucho al entrenador a brindarle herramientas para trabajar con eso. En tu trayectoria, en la cantidad de casos que has tratado, en la cantidad de equipos donde has trabajado como psicólogo deportivo, ¿te tocó enfrentar la situación de que un deportista te planteara que de repente su bajón o su parte anímica estaba descendida debido a que no era aceptado en el grupo por su condición sexual? Bueno, no es muy común que en el fútbol suceda eso. Sabemos que en el fútbol, yo he trabajado prioritariamente en el fútbol, he trabajado en otros deportes como karate, como ciclismo, pero en el fútbol no es común que eso suceda. Yo creo que con el paso del tiempo eso afortunadamente ha mejorado. Hay algunos clubes que han trabajado en la sensibilización de aceptar la diversidad como parte, incluso el brazalete de capitanes de equipos que tienen los colores de la diversidad, pero yo creo que camisetas que también envían un mensaje que me parece muy positivo, pero no hay que quedarse solamente con ese mensaje, sino que en realidad tiene que haber un cambio sustancial desde el adentro. Y para lograr ese cambio sustancial desde el adentro, evidentemente hay que generar políticas desde divisiones formativas y como sociedad, no solamente en el deporte, como sociedad hay que generar políticas que realmente se pueda aceptar la diversidad como parte. Yo creo que cada vez es mejor. Creo que cada vez hay más aceptación, pero sin duda hay muchísimos deportistas que se han animado también en este momento a brindar su testimonio de momentos muy desagradables que les ha tocado vivir, incluso muchos que se han hasta apartado del deporte por esos momentos desagradables que les ha tocado vivir. Yo creo que
Eso pasa también, lamentablemente pasaba, si nosotros leemos la historia del deporte con las Panteras Negras, ¿no? Con el racismo, ¿no? Y Claro. que también sucedía. Y bueno, yo creo que también ahí la psicología tiene mucho para aportar, pero sobre todo la sociología también, pero creo que tiene que ser algo construido desde todos y todas, eh, y enviar un mensaje de lo que queremos ver, lo que es intolerante y lo que tenemos que empezar a cambiar. Hay también creo que un contexto que muchas veces funciona como favorecedor, sobre todo en el mundo del fútbol. Creo que no pasa solamente en el fútbol, pasa en otros deportes, y no podemos culpar al fútbol porque el fútbol es una expresión, una muestra representativa de la sociedad, y en el fútbol a veces escuchamos como insultos que también son homófobos, aunque, a ver, homófobos dicho desde el planteo vulgar de la palabra, porque en realidad la fobia es otra cosa, pero sí desde el lugar de discriminación a la población homosexual existe. No me lo han planteado directamente, pero sí me han planteado situaciones en las cuales se han sentido incómodos con algunos comentarios. Lamentablemente el mundo del fútbol, hasta hemos escuchado entrenadores uruguayos que han hecho algunos comentarios, Sí, sí. que son de discriminación y que después han pedido las correspondientes disculpas, pero por suerte también tenemos a gente como el Bigote López en Villa Española, bueno, que ha tomado como bandera empezar a enviar el mensaje de que hay que generar un cambio ahí, y a nivel europeo ni que hablar, que también se está haciendo un cambio gigante en ese sentido. Así La que sociedad toda está cambiando. la sociedad toda, y yo creo que es muy positivo, es muy positivo. Y en lo que tiene que ver con adicciones, Ujú. eso es quizás moneda corriente. En el deporte, si bien existen los controles antidoping, ¿te ha tocado que alguien te haya pedido ayuda por ese tema? Sí, me ha tocado que me han pedido ayuda, y hemos tratado de trabajar en psicoeducación. A veces cuando trabajas cuando hablas, cuando pones sobre la mesa lo que nadie quiere hablar muchas veces, sobre todo con la población adolescente, también me ha pasado en otras poblaciones, pero con la población adolescente cuando he trabajado, han surgido después de ese tipo de talleres y conversaciones, se me han acercado y bueno, me han comentado ese tipo de situaciones y cómo pueden hacer y a dónde pueden ir y cómo puedo ayudarlos. Y realmente, bueno, uno ahí hace un diagnóstico, y ahí lo más importante es hacer un buen diagnóstico para hacer un buen tratamiento, ¿verdad? A veces no somos nosotros que tenemos que hacer ese tratamiento, Claro. sino personas que capaz que están bueno, especializadas y tienen posgrados y demás en adicciones, y tratamos de derivar. Pero sí se han dado ese tipo de situaciones, y yo creo que va ligado también muchas veces al exitismo que hay en la sociedad, ¿no? Donde el pensar de que si utilizo tal droga, porque no pensemos solo en las drogas sociales, Sí, no. como la marihuana o la Y cocaína, mismo el alcohol. ahí está, sino que también sucede con determinadas sustancias que entre comillas pueden llegar a potenciar el rendimiento del deportista, y que son a veces hasta fomentadas por malos profesionales. Entonces hay que trabajar, me parece, de forma mancomunada, de forma multidisciplinaria, también con los médicos deportólogos, y para mí acá hay una palabra que es clave, que es la especialización. Médicos especializados en deportología, nutricionistas especializados en nutrición deportiva, psicólogos especializados en psicología deportiva del deporte. Me parece que la punta clave es esa para poder trabajar con las adicciones, que es un mal de nuestra sociedad, pero que es verdad que el exitismo en el deporte muchas veces lleva a que haya determinadas particularidades de adicciones, o de consumo problemático, mejor dicho, de sustancias, a veces con determinados objetivos, pensando que pueden lograr determinados objetivos o acercarse a determinadas metas, cuando eso sabemos que puede ser el final de una carrera también, ¿no? Acercándonos un poco al final, hay un tema que últimamente ha sido de mucha actualidad, y que ha sido lamentablemente que deportistas, algunos muy conocidos, otros no tanto, pero por distintas causas han tomado la decisión de suicidio. Y bueno, sé que el psicólogo deportivo ahí tiene una parte importante para trabajar. Contame desde tu punto de vista cómo lo ves, cómo trabajás, si te ha tocado algún caso de que te lo hayan planteado, o que vieras que el deportista estaba con un ánimo, con actitudes que te llevaran a sospechar que podía estar cerca de eso. ¿Qué se hace? Sí, creo que pudimos prevenir mucho. Básicamente es muy difícil sintetizar lo que se hace, pero básicamente lo que se ha comprobado que tiene mayor evidencia empírica es el tratamiento cognitivo-conductual en depresión, sobre todo cuando se detecta la depresión.
Es mentira aquello de que quien se quiere matar se mata, eso es un mito. Quien hace un intento, el 80% de las personas que logran concretarlo tuvo un intento antecedente, o sea que eso es falso. Hay muchos mitos en relación al suicidio. En Uruguay lamentablemente somos pioneros en América Latina en la cantidad de suicidios que tenemos, eso es lamentable. Hay muy pocas políticas de salud mental específicas desde mi punto de vista que puedan lograr cambios. Hay otra realidad innegable y va ligada también a lo que hablamos anteriormente de la cultura machista que muchas veces hay en el deporte, que tiene que ver con que no es la única variable, no es la única variable, hay muchas variables. Pero recuerden la canción aquella de Cita Rosa que decía: Becho, quiero un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre, ¿no? Entonces eso lo vemos en el fútbol también, de chiquilines y en el deporte en general, sobre todo en hombres, que no se animan a expresar que están sufriendo, que no se animan a contar que su vida no tiene sentido, que eso es terrible, pero que tiene solución. Es una situación que se siente que no se tiene sentido, que no hay ganas de levantarse, que hay ganas de pasar acostado, que bueno, hay niveles de neurotransmisores de lo que tiene que ver con la recaptación de serotonina, que va más allá o sea, tiene que ver con algo neuroquímico, pero también con los pensamientos, y tiene solución, y tiene mucha efectividad un tratamiento de la depresión, que generalmente es lo que viene ligado al suicidio. Pero viene ligado a lo machista también, en el sentido de que los hombres no estamos tan preparados como para hablar desde mi punto de vista de lo que nos sucede, no nos preparan tanto a nivel de inteligencia emocional, de decir, bueno, esto es lo que me está pasando, sin que eso sea cuestionado como, bueno, bancátela, o aguantate eso, bueno, pero no es nada, o sea, desestimar. Eso es terrible. Entonces yo el consejo que les doy a los entrenadores y a los deportistas es que hablen, que busquen ayuda si se sienten tristes, si se sienten mal, que no importa quién sea, pero que lo hablen con un amigo, que lo hablen con el entrenador, con una persona que tengan confianza, que pueda derivarlos a un profesional, y si no puede derivarlo a un profesional, que hoy por suerte las mutualistas tienen un sistema como para tener algunas sesiones de ayuda y de colaboración, que lo pongan sobre la mesa sin sentir vergüenza, que sepan que hay jugadores y deportistas como Iniesta, por ejemplo, como Andrés Iniesta, que contó que transitó por una depresión y que era millonario, había ganado todo en el Barcelona y sin embargo transitó por una depresión. O sea que tener mucho dinero y tener mucha gloria tampoco te exime de que puedas transitar por una etapa de depresión o de tristeza. Entonces buscar ayuda me parece que es lo más importante, y no vamos a ser ni más ni menos hombres por llorar o por angustiarnos o por contar lo que nos pasa o por decir no puedo, ¿no? Necesito que me ayude porque en esta situación no veo por dónde salir, que es un poco lo que le pasa a la persona cuando se deprime. Pablo, sin dudas que esto daría para muchísimo más. Sé que tuviste que hacer un esfuerzo grande para poder sintetizar todo lo que tenés para decir de cada una de las preguntas que te hice. Todas muy interesantes. Y muy interesantes las respuestas. Creo que has hecho un gran aporte. Ojalá a mucha gente les pueda servir, les pueda interesar, ya sea para darse cuenta de repente de algunos de los problemas que de repente pueden estar padeciendo sin saberlo. Y bueno, lo importante, y creo que subrayo una frase que dijiste ahí medio sobre el final, es que pedir ayuda es muy importante, no quedarse solo con el problema, sino que trasladarlo, compartirlo, como tú decías, con un compañero, con un técnico, con un profesional. Creo que es de lo más importante que rescato como un subtítulo, para que aquel que tiene un problema pueda salir adelante. No me queda más que agradecerte montones tu tiempo. Sé que entre una consulta y otra me diste este rato para charlar. Creo que fue muy enriquecedor. Te agradezco montones. No, por favor. Y bueno, vamos a seguir en contacto. Bueno, muchas gracias a ti, y espero así que el mensaje pueda ayudar a alguien. Esa es mi vocación. Mi vocación es tratar de ayudar. Básicamente no se puede sintetizar de mejor manera como tratar de ayudar al otro, y creo que cuando uno está ayudando al otro también se está ayudando a sí mismo. Así que bueno, ese es un poco el mensaje, y estamos a las órdenes para lo que sea. Muchas gracias. Amigos, a ustedes, como les digo siempre, si les gustó el contenido, compártanlo para que pueda llegar a mucha gente. Y en el final, un agradecimiento a una amiga en común, que fue Carolina, que fue quien nos puso en contacto. Y bueno, nada, de aquí a pocos días nos volveremos a encontrar con un nuevo especial de Hablan los Protagonistas. Hasta entonces, muchas gracias. Chau, chau. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Hola, Pablito querido, ¿cómo estás?
Bueno, casi nada invitado tienen hoy por ahí, Genio, Pablito, gran persona, a quien lo conocí hace poco tiempo, pero bueno, siento mucha admiración por él. Cada consejito que me das, trato de aplicarlo al 100%, así que bueno, un abrazo grande, que culmines bien este año y un feliz 2022 para vos y todo el equipo por ahí. Chau, chau.